círculo rojo. Vale. Ya. Bueno, un cordial saludo. Este espacio se llama Pensamiento Lógico 2.7. El caso correspondiente a este grupo es el caso 7, Envidia Mortal, que es el trágico final de una pareja de adultos mayores en Manizales. El nombre de la profesora es Carmen Sofía Silva Sánchez. Los integrantes son Juan David Gómez, Jaime Miguel Piña y Lina Gómez. Los hechos. Bueno, los hechos son básicamente que una pareja de adultos mayores identificados como Jaime Mendoza y Miriam Parra se encontraban asesinados en su vivienda. Esto da lugar a que el hijo Luis Santiago se encontraba de viaje por Neiva en la noche del asesinato, y al llegar a su casa, a su vivienda, se dio cuenta que su casa estaba cerrada y no contaba con las llaves. Con ayuda de los vecinos logró ingresar y encontrándose con estos hechos de sus padres asesinados. Bueno, en la observación, el problema que se presentó en este caso fue el homicidio de una pareja de ancianos en Manizales, quienes no tenían problema con nadie y no se encontraban, y se encontraban solos en su casa al momento del crimen. La pregunta que da la investigación, la observación de los agentes de policía, son que quién y bajo qué motivos se asesinó a la pareja. En la formulación de la hipótesis, al momento de la investigación se tienen en cuenta tres hipótesis. La primera es que puede ser un hurto, ya que al momento de registrar la vivienda se percatan que hace falta un Xbox y una bicicleta. La segunda hipótesis es que el hijo, al no estar en la casa y no tener cómo entrar a la vivienda, se hace como principal sospechoso, o el principal sospechoso, ya que llega de viaje en el momento de que llega de viaje y encuentra a sus padres asesinados. Y la tercera hipótesis se da ya que al ver que la puerta no fue un forcejeo y el analizar la ubicación de los cuerpos, se da a entender que al parecer el asesino es alguien muy cercano a la familia. Y estas fueron las tres hipótesis que se presentaron en el caso. Bueno, en cuanto a la experimentación, en primer lugar analizaron el lugar de los hechos, el cual es la vivienda de las víctimas. Dentro de la vivienda, la policía y Luis Santiago notaron que hacía falta un Xbox y una bicicleta, lo que podría ser una confirmación a la primera hipótesis. En cuanto a la segunda hipótesis, eh, analizaron el lugar, las actividades que realizaban las parejas en ese momento del crimen, el cual se pudo llegar a pensar cómo quedó la vivienda, que Miriam Parra se encontraba haciendo un chocolate en la cocina y Jaime Mendoza se encontraba en su cuarto acostado, añadiéndole así la manera en que fueron agredidos. Y por último, que no se encontraron señales de forcejeo en la puerta, lo que daba aún más fuerza a la segunda hipótesis. Así que procedieron a interrogar a Luis Santiago, hijo de las víctimas, el cual era el principal sospechoso dada su cercanía, quien no se hallaba en el momento porque supuestamente estaba de viaje. En cuanto a la tercera hipótesis, Luis Felipe, quien es sobrino de una de las víctimas, este se presenta al funeral de las víctimas y solo abraza a Natalia Parra, quien es sobrina de Miriam. Natalia, al momento de abrazar a Luis Felipe, se percata que este tenía un arma cortopunzante. Bueno, ahora como análisis del caso, se pudo evidenciar que todo el grupo investigativo junto a los investigadores analizaron el tema de la ubicación de los cuerpos, y estos mismos tuvieron en cuenta que la mujer se encontraba al frente de la estufa y por el otro lado su pareja sentimental en su habitación. Además, ambos, pues se logró percatar que ambos recibieron aproximadamente 17 puñaladas con arma blanca, y a su vez en su casa hacía falta un Xbox y una bicicleta, como dicho anteriormente, siendo estos objetos de valores
en donde se logró pensar que fue un hurto, pero así este grupo fue profundizando en su investigación y asimismo notaron que al notar esto no hubo ningún tipo de forcejeo en la casa y no se llevaron ni dinero ni algunas pertenencias de la pareja. Eh, pues todas estas pertenencias tenían aproximadamente un valor de 6 millones de pesos, lo que nos lleva a plantear una nueva hipótesis, la cual consistía en que el asesino debía ser alguien demasiado cercano a ellos, al notar, eh, al notar pues lo dicho anteriormente y, eh, y que no hubo algo como muy extraño en los hechos. Como segunda hipótesis, lo cual llevó a interrogar a la familia y a las personas cercanas. Luego de este mismo interrogatorio a Luis Felipe y a familiares que se corroboró que Luis Felipe con las cámaras de la seguridad del terminal y aún así obteniendo una pista de la prima de la familia, la cual nos lleva a una tercera hipótesis. Así que se procede a pedir todo el tema de que Luis Felipe tenía una coartada con las cámaras de seguridad de los lugares en los que dijo estar en el momento de los hechos. Todo este equipo investigativo busca corroborar de que la coartada de Luis Felipe no, como que nos dimos cuenta de que no siempre estuvo donde dijo estar y el tema de revisar las cámaras de las calles cercanas al lugar de los hechos, notaron que pasó un joven en bicicleta por el lugar. Dichas imágenes se mostraron a la familia, quienes reconocieron que esa persona era Luis Felipe, quien no solo había asistido al velorio de sus tíos con un arma blanca, sino que también tenía un motivo, la cual era la envidia que sentía hacia su primo Luis. Luego de emitir la policía la orden de captura, llegaron muchas pues nuevas pruebas al proceso por parte de los padres de Luis Felipe, que fue ropa con sangre en las que hallaron en el lugar de los hechos en el que éste vivía y sangre que tuvo que ser analizada en la cortada por parte de las víctimas. Bueno, en cuanto al planteamiento de conclusiones, teniendo en cuenta todas las pruebas que se encontraron en la vivienda de Luis Felipe y el análisis de las mismas, los investigadores concluyeron que Luis Felipe era el que había cometido el atroz crimen, dado que éste sentía odio y envidia hacia su primo Luis Santiago. Este constantemente era comparado con él y se consideraba que Luis Santiago se había quedado estancado y que Luis Felipe estaba saliendo adelante y tenía una mejor vida. Se llega a la conclusión que quizás por esto iba a atentar en contra de Luis Santiago y al no encontrarlo en el lugar no halló una mejor forma que matando a sus padres para desquitarse. Y bueno, ya en cuanto al planteamiento de recomendaciones, bueno, dado un análisis grupal, llegamos a la conclusión que es fundamental para la SIGIN mejorar la colaboración y coordinación interna entre los diferentes miembros del equipo para asegurar una investigación efectiva en casos complejos y de alto riesgo. Además, la SIGIN debe mantenerse actualizada en las últimas técnicas y herramientas forenses utilizadas en investigación penal para que puedan fortalecer así su capacidad técnica y forense. Y ya por último, estas fueron las referencias utilizadas para la elaboración del trabajo. Muchas gracias y hasta aquí llegó nuestra exposición.